Ya tenemos entonces esto más que listo para que acabe de llegar Valentina Jacome, que tenía entonces algunos problemas de conexión. Bien, entonces, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Un abrazo gigante. Bienvenidos. Entonces, cambié entonces de estudio. En estos momentos, pues estoy en la sala de estudio de la casa. Estoy muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias siempre por su compañía en este espacio. El día de hoy vamos a revisar entonces la estructura del Estado Social de Derecho. Vamos a responder a un foro. Vamos a realizar entonces retroalimentación de la actividad que nosotros realizamos entonces el día lunes. Espero por favor que lo hayan enviado. Este fin de semana voy a realizar corte de notas. Con eso la próxima sesión les cuento, mira, vamos así, hay que estar pendiente de esto, para que todos estemos al día y no tengamos ningún problema. Deseo felicitar un montón el trabajo que ustedes están haciendo. Tuvimos el gusto de compartir con ustedes en comisión, eso fue el día jueves de la semana pasada, con su directora de curso, y pues felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Excelente, ninguno pues perdió materias, eso es pues un excelente indicador de lo que ustedes están haciendo. Los felicito por la organización del tiempo que ustedes sostienen. Ya aquí estamos haciendo también la tarea, ya por ahí la misma me explicó qué herramientas ustedes están utilizando para que todos estemos mejorando. Así que los felicito por el trabajo que están haciendo en este espacio. Muy bien, entonces vamos a iniciar en este... ok, sí, no hay ningún problema, María Claudia, pero entonces escríbeme al WhatsApp a la 1 de la tarde para hacerlo de una vez. El día de hoy, por favor, tomamos nota de este espacio que se llama Estructura del Estado de Derecho y vamos a revisar entonces este espacio de Economía y Ciencias Políticas. Recuerde que mi nombre es Mr. Alexander Aponte. Muy bien, entonces, en el inicio de sesión, prepárate por favor con el objetivo que tenemos entonces el día de hoy, que es comprender el proceso y funciones de las ramas de poder en el Estado Social de Derecho. Pero para entender este objetivo, necesitamos de igual manera entender cuál es la diferencia del Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. Acordémonos muy sencillamente lo que vimos la sesión pasada. Al Estado Social de Derecho le toca intervenir. ¿En qué? ¿Usted se acuerda en qué tiene que intervenir? Vamos a arrancar directamente. ¿Quién tiene ese 5 de participación? Ya mismo dijo, yo, mister, ya lo tengo de una vez. ¿Se acuerda directamente el Estado Social de Derecho, en qué tiene que intervenir? ¿En qué tiene que intervenir? Se me está olvidando, ¿en qué tiene que intervenir? Giraldo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Lo escuchamos rápidamente. Tambalea Bien, directamente mister, aquí. muchísimas gracias. ¿Cómo está, hombre? Lo escuchamos. Pues el Cuéntanos Estado todo. Social de Derecho debe intervenir a manera de, pues, en caso tal de que tenga que intervenir, sería porque debe, bueno, en el proceso en el que sea garante de los derechos humanos. Es que, perdón, ahí no me supe expresar. Garante de los derechos humanos, entonces, en este, pero solamente los derechos humanos, hombre. Última palabra, vamos a revisar por aquí en este espacio. ¿Quiere estar levantando entonces por aquí la mano? Pues no, mister, o sea, también el derecho a propiedad privada, la educación, todo eso. Ok, vamos a revisar. Listo, hombre, aquí ya lo tengo entonces anotado. Vamos a revisar por aquí quién lo tiene. Maximiliano, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Lo escuchamos? Buenos días, ¿me escucha bien, mister? Excelente, hombre. Qué gusto escucharlo. Lo escuchamos. Ok, bueno, por medio de la economía, el Estado Social de Derecho garantiza derechos o calidad de vida al pueblo. Maximiliano, acá entre nos, que nadie más se vaya a enterar. ¿Cómo así? O sea que si usted y yo nos quebramos, nos quedamos sin trabajo, nos toca mirar a ver cómo hacemos, ¿el Estado nos puede ayudar a nosotros o no? Claro, pues ese es el fin del Estado Social de Derecho, caso que es la solución, como decía, en la actividad complementaria del Estado de Derecho, que era sí, la solución perfecta del Estado Social, del Estado de Derecho, perdón. Uy, listo. Bueno, vamos a seguir preguntando a ver cómo nos va. Muchas gracias, Maximiliano. Usted me da mucha moral en este espacio. María Claudia, te escuchamos, querida. Cuéntanoslo todo. Mister, buenos días. ¿Cómo estás, querida? Cuéntamelo todo. Pues, mister, se sabe que es el Estado Social de Derecho, dice que es un Estado que no controla la economía, pero sí interviene por medio de la economía para estimular los sectores diferentes y así como que recircular la plata, el dinero, y así pues tener como un buen gobierno a los ciudadanos, ¿Cómo así? asegurando los derechos. María Claudia, acá entre nos que nadie se entere. ¿Cómo así? O sea, si por ejemplo usted y yo tenemos una empresa y esto se pone cruel, ¿el Estado Social de Derecho nos da una ayudita a los dos para ofrecer empleo o no? Sí, pues es que ese es el objetivo, ¿no? Ayudar como al pueblo y eso. Pero pues la idea es que sí, pero a veces no se hace, o sea, en la realidad. En la realidad parece que no sucede. Listo, María Claudia, Ujú. aquí la tenemos entonces en este espacio. Le agradezco. Por acá, hombre, José Martín, lo escuchamos rápidamente.
Hola, mister, buenos días. Mister, es mencionar una diferencia, es el bell ringer, ¿sí, mister? Sí, claro que sí. Pues, mister, primordialmente, principalmente lo que yo considero es que en el Estado de Derecho la, em, las decisiones importantes siempre las tomaba, era únicamente el Estado, el gobierno como tal, lo que conformaba el gobierno. Pero ahora en el Estado Social de Derecho, gracias a la participación ciudadana y a los diferentes mecanismos de participación, la ciudadanía puede intervenir en eso. Uy, excelente. O sea que tengo una inquietud, José Martín. Si tuviéramos la máquina de tiempo, si Natalia Angarita nos dice, Mister, le tengo la máquina del tiempo. Y en la máquina del tiempo, usted y yo terminamos entonces hace 100 años atrás. ¿Quién tomaba las decisiones? ¿El pueblo o el gobierno de turno? ¿Quién tomaba las decisiones? Pues, mister, es que las decisiones finales, pues las tomaba era el que estuviera capacitado, es decir, el mandatario, pero los que podían participar en, digamos, el plebiscito con lo que hizo Juan No, Manuel Santos imposible. o cosas como elegir, sobre todo, mister, es elegir a los representantes, ¿sí? Y pues, digamos, también los concejales, los alcaldes, el presidente, es más, nosotros que queremos y que mirar qué es lo que nos beneficia y a partir de eso ya el mandatario que nosotros ponemos en ese puesto de poder, él es el que toma las decisiones, pero nosotros en el proceso entre el que se postula y llega, ahí es donde intervenimos. Ok, perfecto, listo, hombre, excelente su diferenciación. Cerramos entonces en este espacio. Juliana Angulo dice en este espacio, el Estado de Derecho interviene para estimular la economía de los sectores y el Estado Social de Derecho, leyes en pro de los ciudadanos, donde ayuda económicamente. Perfecto, perfecto directamente entonces en este espacio. Recuerde algo, si usted no entiende esta diferencia, por favor, cuéntenoslo, porque es importante reconocer, la crisis no se ha acabado, la crisis continúa. Hay que, creo que hemos, a mí lo que me, no sé, pero a mí me está gustando mucho las clases con ustedes en ese espacio, porque si estamos viendo historia económica y política, pero estamos analizando directamente cómo está la sociedad y la crisis va a continuar. Y necesitamos entender los estados de derecho para saber en qué nos pueden ayudar en caso de algo. Muy bien, José Martín, hombre, lo escuchamos rápidamente antes de dar el clic de este espacio. Mister, perdón, es que tengo una pregunta. En la plataforma usted había dejado una tarea acerca de los ciudadanos, pero Eso lo vamos a Mister, hacer acá. ok, listo, Mister. Sí, es que como Ujú. también pasó en la anterior clase que el ¿Qué nos foro pasó? aparecía que se cerraba antes, entonces pues era eso, Mister, sí. Pero entonces ya hace durante la clase siempre este foro, sí. Sí, claro, incluso les propongo un negocio que quede en el video. Yo le propongo de igual manera, no solamente para Claudia, sino les propongo para todos, que yo cierro el foro del día de hoy y el de la semana pasada para la próxima semana. Con eso tenemos entonces el cierre para el lunes de los dos. ¿Están de acuerdo? Con eso todos, digamos, el que no alcanzó la semana pasada, alcanza y todos, entonces, que no sea solamente para uno, sino para todos. ¿Les parece? Con eso lo abrimos para que quede entonces pendiente. Lo hago a la una. Ya lo escribí aquí en este espacio. Apertura de foro. Muy bien. Apertura, foro, listo. Aquí ya tomé nota entonces de este espacio. Bueno, ahora sí, ¿cómo se transformó el mundo? Y este es el problema más fuerte, esto es lo que directamente se ve en el primer semestre de la Facultad de Derecho, es cómo se transformó el Estado de Derecho a uno de carácter social, al Estado Social de Derecho. Esa es la pregunta, por favor, tome nota de esta pregunta porque aunque usted no lo crea, uno podría pensar que todos los países del mundo son un Estado social de derecho y es una mentira. Hay países en donde en realidad esto fue un juego de conveniencia y ahorita en lo que vamos a ver en la primera parte antes de llegar a la estructura es llegar a entender por qué hay países que tienen problemas políticos tan grandes y es por culpa de su constitución, porque estos países en ningún momento se transformaron en países sociales de derecho, sino que siguen siendo países de derecho. Y eso va a ser un problema a la hora de administrar. Por ejemplo, el caso chino. El caso chino no es un Estado social de derecho, es un Estado de derecho. Vamos a revisar otras naciones, naciones africanas que, por ejemplo, se quedaron con constituciones de 1800. ¿Y por qué? Porque no se han actualizado a ser un Estado social de derecho. Así que cuando viene una crisis, como por ejemplo la pandemia, va a ser muy difícil el cómo se va a manejar directamente estas crisis porque no hay herramientas para que el Estado lo atienda. ¿Y por qué no hay herramientas? Porque siguen siendo un Estado social un Estado de derecho, no es un Estado social de derecho. O sea que sigue importando la persona que se encuentre en el gobierno, más no cómo
más no el pueblo. Y ese es un gran problema que vamos a tener. Pero si usted observa la prensa china, Charlie, qué pena, lo estoy atacando. Si usted observa la prensa china, usted va a encontrar que es un estado de derecho en donde el líder es el que toma las decisiones y la plataforma de gobierno hacia dónde va a ir China. Pero realmente estamos hablando de un estado social de derecho o seguimos en un estado de derecho que se quedó en las leyes. Entonces es algo que nos deja bastante preocupados en este espacio. ¿Listo? Dicen en este espacio José Martín Peña, Charlie, ¿algo que decir hasta el momento? ¿Alguna moción, algún contraargumento? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí, no? Cuéntemelo todo. No, sí. Perfecto. Dice en este espacio José Martín, dice, pues mister, gracias a la creación de la ONU, creció y se propagó la idea del Estado Social de Derecho junto con la ayuda de los derechos humanos. Claro que aún existen dictaduras y sistemas políticos diferentes a esto. Y ojo, porque existen también países que se muestran como estados sociales de derecho, como por ejemplo el caso venezolano, pero que están irrespetando el proceso de qué es realmente la tensión social. José Martín, lo escuchamos mientras que damos paso a nuestra siguiente diapositiva. Lo escuchamos, hombre. Mister, ¿por qué los cascos azules no intervienen en esos países o en esos territorios donde no se obra con, ¿cómo decirlo?, en pro de la ciudadanía? El problema es que el papel de la ONU, bastante, por Dios. 5, cartón, mención de honor. Charlie, ¿me autoriza para contraargumentar? Quiero ser claro en este espacio de algo. Mire, cuando nosotros revisamos la posición de la ONU, es para defender los derechos humanos. Pero si el sistema es una dictadura, pero que respeta los derechos humanos o que no tiene material probatorio frente a la Corte Penal Internacional que evidencie la necesidad de intervenir militarmente para parar esas acciones, la ONU va a quedar detenida. Quiero ser claro en ese espacio. Vamos a sostener, María Claudia pregunta en estos momentos, ¿Corea del Norte qué es? Corea del Norte es un estado de derecho, porque está regulada por las leyes, pero ¿quién está manipulando las leyes? El dictador de turno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tener acá? Si este dictador de turno, en el caso de Corea del Norte, que es el que suscita María Claudia Forero, llega a realizar una vulneración de los derechos humanos de la población norcoreana, ahí se va a intervenir directamente los cascos azules. Pero como no hay evidencias, ese es el problema. Yo le puedo ocultar información a las personas, pero eso es una vulneración a sus derechos fundamentales, no lo es, porque le estoy garantizando una plataforma de derechos fundamentales. Es que ese es el problema de derecho. Los que van a estudiar derecho deben tener mucho cuidado en eso, y es que la ley da unos principios, unos lineamientos, pero entre más específica mejor. Si no es específica la ley, no se sabe realmente si se puede intervenir o no en ese caso. Y en Derecho Internacional Humanitario vamos a revisar esos vacíos. Si usted me muestra que hay una masacre, con mucho gusto podemos ingresar. De lo contrario, no. Si se hace un ejercicio de persecución y demás, se hace el llamado de atención al país. Pero ya un proceso de seguimiento, captura, intervención militar, no. Ese es el problema que tenemos. Incluso en el caso venezolano existe esa polémica, ¿sí? Que se han mostrado cuál es el tratamiento que sostienen frente a los presos, el tratamiento frente a la oposición, pero el régimen de Nicolás Maduro, ¿qué hace? Libera a algunos presos durante un tiempo y realiza la recaptura de otra. Y utiliza no las fuerzas especiales de la Guardia Nacional, sino el paramilitarismo chavista, que es el que se encuentra en las comunas para realizar los operativos específicos entre sus enemigos. Entonces, cuando usted va a mirar, bueno, ¿cuál es el material probatorio que sostengo para realizar esto? Los informes de las ONGs. Ahora, ese informe de esa ONG, si es veraz frente a la ONU, ahí el problema. Pero bueno, entonces, para ir adelantándonos en este espacio, ¿cómo el mundo ha realizado esta transición a partir de las nuevas constituciones desde 1945, para ser honesto, hasta el año 2020, como se está preparando hoy algunas constituciones en el mundo? Recordemos que Chile está en estos momentos en un proceso de referendo, apenas disminuya la crisis del COVID, para realizar una constituyente, en el caso chileno. Recordemos las protestas que sostuvo en el mes de noviembre. Muy bien, revisamos la hora a ver cómo vamos. Perfecto, son las 11:25. Entonces, ojo porque las nuevas constituciones van muy amarradas de la historia. Algunas de ellas vamos a encontrar. Japón va a sostener una nueva constitución, lo va a sostener en 1945. Vamos a encontrar a Italia, que sale del fascismo, que sale del Duce, de Benito Mussolini, sale de ser un Estado de derecho y se convierte en un Estado social de derecho en 1947.
Corea del Sur. Finaliza entonces la guerra con Corea del Norte y se establece entonces como una nueva constitución. Alemania, que sale entonces de todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial y en su proceso de reconstrucción va a sostener una constitución que ahora va a ser un Estado social de derecho. En Francia acaban las protestas y las huelgas y va a llevar a que Francia remodele, y con un proceso de independencias como el de Argelia, que remodele su constitución y la vaya a volver a publicar, que es la actual, la de 1958. Colombia sale de un proceso de paz con el movimiento guerrillero M-19, que eso lo observó ustedes en noveno, y vamos a sostener entonces el movimiento de la séptima papeleta, donde en plenas elecciones presidenciales le van a poner a elegir a la gente no solamente el presidente, después de haber matado casi 3 candidatos presidenciales en 1990, incluido a Galán, y le van a decir al país que necesitan una nueva constitución. Y es ahí en donde Colombia se convierte en un país que es Estado social de derecho. En el caso de Bolivia, con Evo Morales, es un país mucho más que reconoce a los indígenas, que reconoce su multidiversidad. Van a publicarla en el 2009, su nueva constitución. Chile, que es muy polémico, porque el caso chileno venía de 1953, una constitución que tenía un carácter socialista, se toleró hasta que llegó Michelle Bachelet y realizó una transformación en ello, hasta que llegó Piñera y lo estableció en el 2015 como un país que es Estado social de derecho, pero con subsidios más restringidos, que eso llevó a la crisis 5 años después, las protestas que tenemos y en este año que se tiene que realizar un referéndum. En España, luego de la salida del dictador de Franco, de José Franco, sube directamente el rey Carlos de España, hoy refugiado en Arabia por corrupción, y es un hombre que impulsa una monarquía parlamentaria con una constitución en España, que es la de 1978. Luego la constitución de Rusia de 1993, que nos muestra después de la caída de la URSS cómo se va a convertir en democrática con unas reglas de juego claras. Panamá con una definición ya propia sin la intervención de Estados Unidos en el 2004. Costa Rica, después de haberse liberado de un proceso de guerrillas, en 1949 publica su constitución. El Paraguay en 1992 con el cambio de su dictador. En Brasil salen las dictaduras y llega la constitución de 1888, de 1988. En Perú y en Ecuador, 2 momentos después de realizar golpes de Estado. En el caso peruano, golpe de Estado de 1992, sube un nuevo presidente, Ollanta Humala, que es el que va a promover una nueva constitución, hasta que llega toda la masacre de Fujimori y el Sendero Luminoso. Y en Ecuador, con Rafael Correa, van a establecer una nueva constitución del Estado Social de Derecho mucho más socialista, que se promueve, se redacta y se promueve en el 2008. ¿Qué es lo que hace que estas nuevas constituciones sean nuevas y que tengan sus particularidades? Como le estamos viendo en este espacio, y para ya ir cerrando, tenemos que reconocer que hay otras que no lo son. Hay otras que nunca transformaron, entonces... ya, regálame un segundito, María Claudia, porque ya le puedo responder su pregunta revisando este espacio. Existen naciones que nunca se han transformado, que siguen siendo estados de derecho y que se encuentran en la región. Uno de ellos es directamente Estados Unidos, que con la enmienda constitucional de 1787 nunca se transformó. ¿Qué sí se ha transformado en Estados Unidos? La normatividad, las leyes de cada estado. Recuerde que las mismas leyes estadounidenses que se encuentran en la Constitución rigen en todos los 50 estados, pero de acuerdo al estado usted va a encontrar pequeñas constituciones que se van a llamar códigos. Entonces, no es lo mismo lo que redacta un código en la Florida que lo que vamos a encontrar en el estado de Nueva York o en el estado de Carolina del Norte o en el estado de Missouri. En cada uno es totalmente diferente. Entonces, ojo, porque en el caso estadounidense es un estado de derecho, pero cada estado sostiene su propia normatividad. México es un caso bastante preocupante. Yo incluso acabé de revisar un libro que publicaron la Constitución Mexicana de 1917 después de que sale de una revolución y no la han actualizado. Y eso permite que México, con el movimiento del narcotráfico, depende de lo que diga el presidente para poder atacar, para poder realmente enfrentar la situación. Porque como no tiene un Estado social de derecho, sino que es un Estado de derecho, sigue dependiendo del gobernante de turno. Lo peor es que también lo vamos a encontrar en el sur.
porque en el cono sur vamos a encontrar entonces a Argentina con un Estado de Derecho que tiene una constitución de 1857, la cual muestra el problema y el circo que vemos cada 4 años. Sube un gobierno de derecha que monta las leyes que son de derecha, sube ahora uno de izquierda, transforma las leyes, elimina las de derecha, va a colocar entonces las de izquierda. Y no hay una definición clara, o sea, las reglas de juego no están claras ni en México ni en la Argentina. Y vamos a encontrar un país bastante particular en el mundo, el cual se llama Inglaterra, que tiene unos principios claros de cómo se debe gobernar. Pero es el único país en el mundo, Inglaterra, que no tiene una constitución, sino que son códigos y normatividad que se aplican en Inglaterra y en Escocia. El resto de territorios son libres de cómo administrarse cada uno desde el marco judicial. Y es que esos códigos y normatividad están establecidos en Inglaterra desde el referente de un Estado de Derecho en 1885. ¿Qué pasa y cuál es el panorama que vamos a tener acá? Ahora sí, para responder la pregunta que hace María Claudia. Los estados de derecho, voy con María Claudia y luego voy con Santiago Giraldo. Los estados de derecho son estados que simplemente gobiernan a partir de la ley. Significa que el gobernante de turno puede transformar o implementar nuevas leyes. Entonces, ¿qué pasa? La rama judicial, la rama legislativa, le hace caso es a lo que diga el gobernante de turno. Entonces, no importa si es de derecha o de izquierda. Lo que pasa es que, como ese tipo de Estado es de derecho, el que suba al poder es el que se transforma. Por eso en el caso mexicano era una vergüenza tener 63 años en el poder el mismo partido político, el PRI. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues porque conocen las reglas de juego y modificaron las leyes es a su favor. Porque en un Estado social de derecho sí se le colocan unas restricciones. ¿Estoy siendo claro? En cambio, lastimosamente, en el Estado de Derecho no hay unas reglas claras, sino que el gobernante de turno es el que viene a colocar las reglas como él cree conveniente. ¿Listo? Entonces, sí tiene que ver el Estado de Derecho porque simplemente el Estado de Derecho es esa plataforma el cual sirve para manipular y colocar las reglas a mi favor. En cambio, el Estado, incluso eso es lo que hace el señor Donald Trump, que verifique lo que él hace es legal. ¿Pero por qué? Pues qué tan actualizada está la ley en carácter nacional. Pero lo que hace Donald Trump es ilegal en un estado, pero no en todos. He ahí el problema que llega a un consenso jurídico el espacio norteamericano, porque necesita ese consenso también para colocarle una restricción a su presidente. Ese es un problema grande. Cierra aquí en este espacio Santiago Giraldo y dice, ¿por qué entonces tanta desigualdad social aún presente en los estados sociales de derecho si se supone que las constituciones ya habían consagrado el principio de igualdad? Hay un problema. Cuando usted puede decir que va a garantizar, siguiendo el estado social de derecho, que va a garantizar que el hambre desaparezca de su territorio, pero a la hora de ejecutar políticas desde la estructura que usted ya va a ver a continuación, usted va a encontrar límites que se llama la corrupción. 1. Y 2, ¿hasta qué punto usted está dando el mercado y está capacitando a las personas o usted deja la bolsa para que la gente coma? Es que ahí está el problema. Eliminar un problema social no es darle a la gente de comer o darle la casa o darle el carro o darle el trabajo. Está en capacitarla para que las personas se inserten en un mercado laboral. Entonces, la desigualdad en América Latina va a continuar. ¿Por qué? Porque llegan con los mercados. Porque no le enseñan a pescar, sino que le dan el pescado. Y muchas veces le dan a uno más y a otro le dan menos. Entonces, no hay equidad en el proceso de distribución, en el caso latinoamericano, y en las constituciones se dice, usted tiene que hacer esto, pero a la hora de aplicarlo, los gobiernos no saben enseñarle a pescar al pueblo. Ese es el gran problema que tenemos. Muy bien, entonces, se lo digo porque ayer incluso que estuve en Bolivia, en la Universidad Sabio Santo Domingo, revisábamos eso en una sesión, que uno dice, bueno, ¿para dónde va la América Latina si los estados de derecho deberían mostrarnos esto? Y la verdad es que la América Latina tiene muchas contradicciones constitucionales. Para cerrar, ¿qué hace que un país adopte el Estado Social de Derecho? 2 puntos, su historia. Lastimosamente, muy pocos países dicen, venga, debería hacerlo México, debería hacerlo Argentina,
incluso Estados Unidos, ¿sí? Replantear y decir, venga, realmente tenemos que transformar las reglas de juego y hacer una constituyente. Pero están esperando es que las crisis lleguen hasta cierto punto, como lo muestra este espacio. Entonces, en 1945, Japón, después de perder la Segunda Guerra Mundial, decide dejar de ser un Estado de derecho que antes tenía el imperio japonés y ahora se va a convertir entonces en un Estado social de derecho. ¿Qué consecuencias trajo? Es uno de los países más desarrollados del mundo y está en el G7. Vamos a encontrar que después de la Segunda Guerra Mundial también van a seguir ese mismo camino. Ya no gobernar haciéndole caso al gobernante de turno, sino gobernar en pro del ciudadano. O sea, tenemos que gobernar es pensando en nuestro pueblo, no en lo que digan sus propios representantes. Ahí es en donde vamos a encontrar que Alemania ya empieza a exterminar el nazismo, de igual manera Italia el fascismo. Aunque existan en estos momentos, y como lo vimos la semana pasada en Deutsche Welle y en Berlin Express, imagino que se dieron cuenta que existen grupos antivacunas, grupos nazis, que en estos momentos se están peleando con una Alemania democrática que está protegiendo con cuarentenas al pueblo. Ellos están diciendo que eso es totalmente falso, pero quiero ser claro que hay un pause, hay una manera de controlarlos y es el Estado Social de Derecho. Usted tiene derecho a protestar y a manifestar su posición, pero no a imponerla frente a la voluntad del común. Para proteger a los demás necesitamos cuarentenas. Si usted no está de acuerdo, usted expone su propia salud y se arriesga a incumplir la ley. Eso es lo que manifiesta directamente la canciller Angela Merkel. En España, con la caída del franquismo, cuando cae la dictadura, va a llegar directamente una nueva monarquía parlamentaria y arranca la Constitución Española de 1978, una de las más jóvenes del mundo. De igual manera, Rusia se cae directamente la URSS, ingresa a la democracia con la Constitución del 93, que en estos momentos está peleando el señor Putin, cómo está modificando esa Constitución a su favor, y Putin quiere arrastrar el Estado Social de Derecho a un Estado de derecho. Ese es el problema que tiene Putin en estos momentos y con la celebración del referendo que hizo hace menos de 2 meses. Y en Colombia, el fin del proceso de paz con la guerrilla del M-19 y la séptima papeleta en 1991 nos van a mostrar que es directamente la historia de los países cuando están en procesos de crisis lo que hace que lleguen a consolidar un Estado social de derecho. ¿Listo? Pensando en los ciudadanos. En este espacio, y pregunta Carlos, ¿los candidatos populistas es también un problema en la América Latina? Sí, incluso le voy a recomendar un libro que aquí yo tengo, sí, aquí está, que se llama Los populismos. Si quiere, ya lo bajo, ya se lo traigo para que lo pueda revisar, que también está en internet. Y es que los populismos es un fenómeno que se hace manipulando el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho tiene que garantizarle el bienestar a los ciudadanos, que se encuentren bien, bienestar, más no los tiene que subsidiar el 100%. Entonces, ¿qué hace el populismo? El populismo llega a aprovecharse de decir, esos subsidios los tenemos que canalizar es solamente frente a esta población. Y ahí es cuando los populismos son una estrategia del Estado de Derecho que se le quiere implementar a un Estado social de derecho. Porque a todos hay que darle subsidios, no hay que darle subsidios solamente a uno, a todos para que la economía se dinamice. Eso es lo que necesita directamente el Estado. Pero ahora sí, entrando ahora en materia, la estructura de los estados sociales de derecho se compone de este espacio. Por favor, tome nota en estos momentos. Ya voy a bajar el libro antes de que se me olvide para hacerle la recomendación. Dame un segundo, ¿vale? Entonces, dame un segundito. Vaya tomando nota y ya. Listo, mire, aquí yo lo tengo. Este libro se lo recomiendo un montón. Se llama El estallido del populismo. Así se llama. Listo, para que lo revise, por favor. Se llama El estallido del populismo y es escrito por un peruano español que se llama Álvaro Vargas Llosa y es buenísimo porque fue escrito en el año 2018 y nos muestra el caso de Estados Unidos, el caso de Cuba, el caso de Argentina, el caso de Brasil, Argentina, Ecuador, el caso de Colombia, el caso de Chile con Evo Morales. Y ojo porque, por ejemplo, los populismos siguen en estos momentos en Bolivia, ¿no? Con la nueva presidenta. El caso de Chile, el populismo en España con este partido político de Podemos
Y el caso del Brexit, por ejemplo, recomendadísimo, se llama El estallido del populismo, así se llama el libro, buenísimo. Ya hace par de años lo leí, pero es muy buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Ah, perfecto. Qué bueno que ya tenga el libro. Entonces, hay que revisar precisamente ese proceso, ¿sí? Los populismos lo que hacen es manipular el Estado Social de Derecho para decirle a la gente que yo voy a gobernar, pero a favor directamente de este pequeño porción de población. Ese es el mayor problema que sostiene. Y el Estado Social de Derecho, quiero ser claro, tiene que gobernar es en pro del ciudadano, de todos los ciudadanos. Y el problema es que la ciudadanía no solamente se le da al que nació en el territorio, sino a quien lo habita. Porque voy a colocar un ejemplo polémico que, por ejemplo, tenemos en octavo. Entonces, yo le puedo garantizar los derechos a un ciudadano español o alemán que se encuentra en territorio colombiano, claro que sí. Y debe ser tratado no solamente como ciudadano extranjero, sino como el ciudadano debe ser protegido por el Estado sin importar la ciudadanía que tenga. Por eso aquí la pregunta de fondo es cómo los colombianos estamos atendiendo la migración venezolana o la migración ecuatoriana que se va a venir en muy poco tiempo de acuerdo a la quiebra económica que sostiene por la devaluación del dólar ecuatoriano. Entonces es algo que también tenemos que revisar eso de fondo, ¿no? Que hasta qué punto los populismos manipulan a un sector del electorado que va a administrar a favor de ellos, como lo hace Trump con la raza blanca, decirle que América para los americanos. A ver, los americanos siempre han sostenido una migración bastante alta. ¿Quiénes son realmente los americanos? Si hasta son italianos, empezando por ahí. Y ahora con la mezcla china que se encuentra en San Francisco. ¿Ve? Y en el caso, pues, de la administración de los subsidios, recuerde directamente que no importa la ciudadanía, lo que importa es ayudar para que la economía se dinamice. Pero ahora sí, en este espacio, la estructura del Estado propone estas funciones. Realizar leyes, pero ojo porque lo único que hace leyes no es quien gobierna, sino que es directamente los representantes del pueblo. Y los representantes del pueblo no solamente van a dormir a un congreso, como lo hacen algunos, sino que proponen leyes y más allá de proponer leyes, ellos también tienen que aprobar las iniciativas que trae el Ejecutivo. Ahora, ¿qué hace el judicial? El judicial no tiene que hacerle caso al gobierno. El judicial no tiene que empezar a perseguir a la oposición. Eso es totalmente difícil. Por ahí alguien está siendo investigado por ese proceso de las chuzadas, porque la justicia tiene un fin y es revisar, hacer seguimiento y castigo ante el incumplimiento de la ley, pero ojo, sin afectar a los ciudadanos. O sea, si yo voy a llevar a un estrado a un ciudadano que incumple la ley, yo debo mantener material probatorio, que ya lo vamos a ver a un clic. Y el Ejecutivo tiene como una finalidad es administrar los bienes y servicios del Estado a favor de los ciudadanos. Entonces, por eso es escandaloso que un presidente coja su avión para llevar a su hija a la playa, porque eso es escandaloso. El avión está para que su representante, que es el presidente, dirija su accionar y administración a diferentes lugares del país o incluso en el marco internacional. Pero es que el avión no está para un uso personal, porque para eso pague un pasaje comercial. Entonces, caiga en cuenta que ahí es en donde empezamos a ver la corrupción. Es que la camioneta no es para llevar a la niña al colegio, señor alcalde. Lo que tiene que hacer es que la camioneta es específicamente para uso institucional. Utilice su carro personal para llevarlas. O si usted desea, si están en alto riesgo, ahí sí se puede ofrecer un esquema de seguridad. Entonces, ojo, porque ya empezamos a ver las contradicciones de el que administra no puede hacer lo que se le da la gana, no. Tienes que gobernar en pro de los ciudadanos. Por eso el Estado de Derecho obliga a eso, obliga a que usted gobierne, pero en favor de la ciudadanía. No es que esta plática me la mecatía, no, esta plática es para darle a los ciudadanos unos bienes y servicios, para ofrecerles alternativas que garanticen sus derechos. Muy bien, preguntas en estos momentos. Listo. Dígame, ¿tiene alguna pregunta? Santiago Giraldo, ¿alguna pregunta? Veo que escribió una S, pero ¿alguna pregunta, inquietud? Ah, no, señor, mister, gracias, que se me fue la letra. No, tranquilo. Te recuerden en este espacio, ya para ir cerrando, que las ramas del poder son claras. El Ejecutivo no puede influenciar sobre el Legislativo. Eso es clarísimo. Y por eso va a garantizar que exista independencia y que el uno no tome decisiones sobre el otro. Si el presidente no está de acuerdo con la decisión de su expresidente, es algo que es una opinión personal.
pero como representante del Ejecutivo no se puede pronunciar porque existe la independencia en las ramas del poder. Un juez no puede hablar de política porque no es su espacio de competencia. Eso es del marco más electoral, ni siquiera tanto del Ejecutivo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y para ir cerrando en este espacio, como el Estado Social de Derecho tiene las tres ramas del poder, que busca que sean independientes, que ninguna influya sobre otra, más bien que se regulen entre sí, existe también protección para el ciudadano. Y con esto ya vamos cerrando para llegar al foro. Y es que lo más importante del Estado Social de Derecho es proteger al ciudadano. Si se protege al ciudadano, vamos a tener unas garantías, que pague impuestos el ciudadano, que pueda mejorar la economía desde el emprendimiento que coloque, y eso nos garantice más movilidad de la economía, más empleo, más pago de impuestos. Entonces, ¿cuáles son las entidades que son independientes de las ramas del poder y qué es lo que van a garantizar? Se van a llamar organismos de control y tienen directamente una función clave, que es controlar las ramas del poder, siempre protegiendo al ciudadano. Entonces, la primera de ellos se llama la fiscalía. ¿Qué hace la fiscalía? Ojo con esto. Cuando usted lo roben, usted puede, no me robaron la billetera. ¿Qué hago? ¿Qué hago directamente si me robaron? Denuncie. ¿Dónde yo debo denunciar? ¿Frente a la policía? Le voy a ser honesto. No. Usted debe denunciar frente a la fiscalía, porque la fiscalía es una entidad que recolecta el material probatorio. Si una persona va a delinquir, a cometer un delito y utiliza sus documentos y usted ya denunció frente a la fiscalía, cuando la fiscalía va a investigar sus papeles, sabe que otra persona los utilizó en el espacio del crimen y a usted lo van a liberar de esa responsabilidad porque usted denunció. Entonces acuérdese que uno siempre denuncia frente a la fiscalía. La próxima sesión le enseño cómo se denuncia y cómo usted va a guardar el material probatorio que usted hizo la denuncia. Porque la gente dice, yo denuncié, pero dejé eso en el aire. Tiene que guardar el material probatorio. Si usted perdió su tarjeta de identidad y llega a aparecer en una escena de crimen como un homicidio o un hurto, usted es el primer sindicado. ¿Y quién lo va a sindicar? La fiscalía. Porque ¿qué hace la fiscalía? La fiscalía es la encargada de investigar. Investiga a todos los órganos de poder, pero específicamente a los particulares, funcionarios públicos y extranjeros que se encuentren en nuestro país. Entonces, ¿quién es el que va a investigar? Siempre va a ser la fiscalía. ¿En dónde yo debo denunciar? En la fiscalía. ¿Y para qué denuncio? Porque la fiscalía le va a hacer dos cosas. Con su denuncia va a aumentar el material probatorio para iniciar una investigación. Y dos, si usted denuncia, usted está manifestando ante la ley, ante la fiscalía, que usted se libre de responsabilidad frente a alguna pérdida. Entonces, ojo, antes de demandar en tutelaría y demás, uno siempre va directamente a la fiscalía, no se le olvide. Y es un órgano de control tanto del Estado como de los ciudadanos. Sigue en este espacio. En esos entes de control se presenta corrupción y de ser así, ¿qué repercusiones tiene para el pueblo colombiano? Bueno, quiero ser claro que es muy difícil en este país realizar corrupción dentro de la fiscalía. En la medida que la fiscalía tiene unos seguimientos bastante fuertes. Cuando usted va a denunciar, usted le dan un código IQ y el material probatorio siempre se almacena digitalmente como físicamente. Entonces es bastante difícil la corrupción dentro de la fiscalía, a no ser en las cabezas altas. ¿Listo? Y las repercusiones es que exista unos vacíos en la investigación. ¿Listo? Mister, una vez me robaron el celular en Cajicá y mis papás me hicieron ir a la fiscalía a poner la denuncia. Pero, mister, el problema que vi era que era un proceso muy tedioso y poco claro. Lo que yo creo que es por eso que la gente no lo hace por eso mismo, claro. Pero ahora en la era de la pandemia, todo se hace a un clic. Entonces, pues eso le agiliza un poco más el proceso. Y así sea tedioso el proceso, le recomiendo siempre que denunciar. Para ir cerrando, siempre hay que cuidar al ciudadano y por eso la fiscalía lo protege desde el marco de la investigación. La Procuraduría va a investigar los actos de funcionarios públicos. Es que el alcalde vino a maltratar a la gente mal. Es que aquí llegó el concejal y botó la comida porque no es digna la lechona que le estamos dando. Es que están ofreciendo platica por debajo de la mesa para llevar a cabo unas acciones que ayuden a ciertas personas. ¿Eso quién lo investiga? La Procuraduría. Los actos de corrupción los investiga la Procuraduría porque la corrupción en última está afectando al ciudadano. O sea, en el Estado Social de Derecho se tiene que proteger al ciudadano. El ciudadano y sus derechos está por encima de todo. Entonces, si quien gobierna ejecuta corrupción, la Procuraduría es quien realiza ese proceso de investigación.
Por último, la Contraloría, la función que tiene específicamente es, si hay una entidad pública que está realizando un proceso que está afectando a una comunidad, ahí vamos a sostener la intervención de la Contraloría. Voy a colocar un ejemplo. El acueducto va a realizar obras sobre un lote, pero realizó mal las obras, dejó fugas de agua y no se puede cultivar nada en el lote porque se encuentra casi que la gran mayoría de tiempo inundado por las fugas del tubo. La Contraloría realiza la investigación frente al acueducto para revisar qué reparación le va a realizar a la persona que está siendo afectada. Y por último, la Defensoría del Pueblo, que es la que más se ve en protestas o cuando existen desplazamientos, que es la que va a entrar a cuidar al ciudadano cuando existe un momento de tensión en donde existe la fuerza, o porque el ESMAD está agrediendo al pueblo en su ejercicio de desplazarlo, de retirarlo de un escenario, o porque los ciudadanos están realizando una violencia contra organismos públicos. Entonces, en ese espacio siempre va a intervenir la Defensoría del Pueblo. No siendo más, como ustedes se pueden dar cuenta, y espero que ya haya quedado escrito en este escenario, el Estado Social de Derecho tiene un fin, y es proteger al ciudadano. Ese es el fin máximo del Estado Social de Derecho. Carlos, cerramos con usted porque nos vamos para el foro. Mister, con el caso, siguió el caso de que agredieron a este señor, al abogado, a los policías. ¿La denuncia se tendría que poner ante la Defensoría del Pueblo o ante cuál? La Fiscalía. La Fiscalía. Siempre es ante la Fiscalía. Quiero ser claro que, no, es que este caso yo lo coloco más es en colegios públicos. El profesor de educación física le dice a la niña, uy, mamita, pero por favor, haga más abajito la sentadilla. El señor está ejecutando un delito que se llama acoso sexual. Y es el profesor de educación física. Entonces, ¿qué hacemos con este profesor? Lo denunciamos en la fiscalía. Ah, pero como es profesor de un colegio público, también lo voy a llevar frente a la procuraduría, porque él está abusando de su cargo, obligando directamente a un estudiante a realizar una acción, no para su mejora de su condicionamiento físico, sino para el morbo. Entonces, en ese espacio, ese profesor ingresa a ser investigado por la fiscalía y por la procuraduría. En este espacio, si sostenemos una agresión de un policía, no es que el policía no le gustó lo que yo dije, y el policía me vino a agredir a mí, ¿cierto? Me agredió físicamente, yo voy a la fiscalía. En fiscalía yo coloco la denuncia, me hacen una valoración física frente a medicina legal, me van a revisar cuáles son los moretones que me dejó los golpes y me van a dar unos días de incapacidad. Esos días de incapacidad es material probatorio que yo voy a llevar ahora a la procuraduría y voy a decir, vea, el oficial de policía con el número de placa me agredió y mi material probatorio es la fotocopia de la denuncia que tengo frente a la fiscalía y aquí están los días de incapacidad que me dieron por los golpes propinados por ese policía sin sostener justa causa. Y si tengo un video, también lo agrego. Entonces, ¿qué hace la policía? La procuraduría llama directamente a la gente, lo suspende del cargo de sus funciones para realizarle la investigación de los hechos y llevarlo a una reparación, que eso ya lo vamos a ver más adelante en demanda. ¿Listo? Bueno, nos dirigimos entonces al foro. En el foro, por favor, no respondemos. Vamos a tener plazo entonces hasta el lunes de hacerlo. 11:53. Me quedo 2 minuticos más para seguir respondiendo entonces este espacio. Mister, pero la Contraloría, dice José Martín Peña. Mister, pero la Contraloría no era la que cuidaba y vigilaba el dinero que invertía el Estado en sus diferentes proyectos. Claro, pero tiene que investigar cómo administran esas instituciones. No es solamente administra dinero, sino que administre cuáles son los bienes y servicios. Por ejemplo, si yo como concejal cojo la camioneta que me está dando a mí el consejo para proteger mi seguridad y la voy a coger para irme a la costa de paseo, ojo porque ahí la Contraloría puede investigar, la Contraloría y la Procuraduría, investiga la Contraloría cómo está haciendo uso la administración de las camionetas, los concejales, y me administra la Procuraduría a mí, porque mi función no es coger los bienes del Estado para irme a Cartagena y tomar cervecitas dentro de la camioneta por el aire acondicionado. Ahí está la ilegalidad. Entonces, ojo porque la Contraloría va a revisar los bienes y servicios que administran las entidades del Estado, no solamente el dinero. Sigue en este espacio María Clara Forero y si ya está muerto, listo. Si tenemos un muerto, lo que hace directamente la Fiscalía es solicitar a Medicina Legal el acta de defunción. Y va a solicitar con el acta de defunción un proceso que se llama la necropsia. ¿Qué es la necropsia? Cuando muere la persona, le hacen un estudio de cuál fue el funcionamiento que sostenía el cuerpo y cuál fue el lugar en donde falló que generó la muerte de la persona. Si se comprueba que fue un golpe, una bala
en donde involucra a un funcionario, ya sea por pruebas dactilares, ya sea porque el impacto que sostuvo el cuerpo, la bala se quedó dentro del cuerpo y tengo material probatorio para hacer seguimiento de dónde viene esa bala, todo ese elemento, esa información va a estar en la necropsia, que la necropsia siempre va a estar cosida con el acta de defunción. Entonces, cuando usted va a denunciar, usted lleva en ese caso usted lleva a la fiscalía el informe del acta de defunción y la necropsia, que eso va a ser el material probatorio para realizar la investigación de ese funcionario público. ¿Queda claro? Por último, Carlos dice en este espacio, entonces, ¿qué podemos denunciar en la Defensoría del Pueblo? No, la Defensoría del Pueblo no nos sirve para denunciar, nos sirve para proteger al ciudadano cuando existe un abuso de poder. Quiero ser claro, la Defensoría del Pueblo no le recibe a usted ninguna denuncia. La Defensoría del Pueblo lo que hace es, se dirige para atender los derechos de los ciudadanos, porque se lo está exigiendo el Estado Social de Derecho. Ahora revisemos. En países donde hay un Estado de Derecho, ¿será que esto está funcionando? Les dejo la duda. Recuerde, por favor, responder la pregunta que se encuentra en el foro. No siendo más, son las 11:56. Cuídense muchísimo. ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, José Martín, cierro, hermano, cierro porque me voy pautado. Dice, mister, ¿y si eso sí es efectivo? Porque lo que asume la mayoría de la población es que la fiscalía, al fin y al cabo, no imparte justicia o deja los casos enterrados. Ojo, la fiscalía lo que hace es, uno no puede culpar a la justicia, a la fiscalía de lo que hace el sistema judicial. Entonces, vea, la fiscalía lo que hace es abrir la investigación y lo que hace es recolectar el material probatorio y le va a colocar una fecha de apertura y una fecha de vencimiento. Quiero ser claro, eso es lo que hace la fiscalía, que eso lo vamos a ver en derecho. Entonces, la función, ya voy, María Claudia. Entonces, vea, la función específica de la fiscalía es investigar. Quien debe valorar el resultado de la investigación y la situación de las partes es el sistema judicial. El sistema judicial dice, la investigación está apuntando que esta postura tiene la razón o no. Entonces, más la lentitud de enterrar los casos es más del sistema judicial por vencimiento de términos. Manuel, la fiscalía realiza la investigación y la archiva en el caso para que cuando le llegue al juez, ya sea de garantías, juez especializado o un juez de alta corte, abra el material probatorio y lo revise. Entonces, hay que revisar ese espacio también. María Claudia dice en este espacio, mister, ¿podría repetir específicamente cuál es la función del Estado Social de Derecho? La protección de los derechos de los ciudadanos desde las ramas del poder y los organismos de control. Porque ya no se tiene que gobernar de acuerdo al gobernante de turno, sino que se tiene que gobernar es de acuerdo a los ciudadanos. Eso es lo que busca el Estado Social de Derecho. Oiga, la pasamos muy rico, 11:58. Que les vaya muy bien. Chao, Nata. Que te vaya súper. Feliz almuerzo. Que estén muy bien. Chao, mister, gracias. Gracias a ustedes. Cuídense Chao, muchísimo. mister. Chao, que te vaya súper. Muchas gracias. Igual.